Nunca olvidaré aquella noche, el olor del pavo, el brillo de las luces del árbol y el eco de una frase que, desde entonces, no dejo de escuchar en mi cabeza. «Come, mamá». Lo hice con todo cariño. Esa fue la última vez que creí en las palabras de mi hijo. Hasta ese instante, aún conservaba la esperanza de que, en el fondo, Adrián seguía siendo el niño bueno que me pedía un beso antes de dormir. Pero esa noche, entre risas fingidas y copas de vino, comprendí que ese niño se había ido hacía mucho tiempo. Habían pasado 7 meses desde la última vez que lo vi. 7 meses desde que discutimos por una herencia que yo no quería tocar y que él, sin pudor, reclamaba como suya. No era solo dinero, era la casa donde había crecido, el último lugar que aún guardaba la voz de su padre. Pero Adrián, influenciado por su esposa Camila, insistía en venderla. Yo me negué, y desde entonces el silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. Por eso me sorprendió tanto recibir su llamada aquella mañana. «Mamá, quiero que vengas a cenar con nosotros en Navidad», dijo, con una voz extrañamente dulce. Tardé unos segundos en responder. «¿Estás seguro, hijo?», pregunté con cautela. «Por supuesto. Camila y yo queremos que volvamos a ser familia». Familia, esa palabra, en su boca, sonó vacía, pero acepté. Quizá porque las madres, incluso heridas, seguimos esperando el milagro del arrepentimiento. Esa noche me arreglé con esmero. Saqué mi vestido verde oscuro, el mismo que había usado en la última Navidad con mi esposo. Cepillé mi cabello, me puse perfume y llevé un pequeño regalo, una bufanda tejida a mano como las que hacía cuando Adrián era niño. Tomé el autobús con el corazón apretado, mirando las luces navideñas desde la ventana y repitiéndome que, tal vez, esta vez todo sería distinto. Cuando llegué, Camila me abrió la puerta. Su sonrisa era tan perfecta como falsa. «Qué gusto verla, doña María José», dijo, extendiendo los brazos sin tocarme realmente. «Gracias, hija», respondí. «Feliz Navidad. Pase, pase». Adrián está en la cocina terminando la cena. Al entrar, me invadió una sensación extraña. La casa estaba impecable, demasiado. Cada adorno parecía colocado con precisión quirúrgica. Y sin embargo, el ambiente estaba cargado, como si algo invisible flotara en el aire. Los ojos de Camila se cruzaban una y otra vez con los de mi hijo, intercambiando miradas rápidas, tensas. Intentaban parecer naturales, pero fallaban. Adrián apareció con un delantal, sonriendo exageradamente. «Mamá», exclamó, «qué alegría verte». Me abrazó, aunque sentí su cuerpo rígido. «No tenías que cocinar tú, hijo», dije. «Siempre odiaste hacerlo». Él se rió, fingiendo ligereza. «Los tiempos cambian. Esta vez quería hacerlo yo. Es especial». Nos sentamos. Camila sirvió el vino, y Adrián colocó frente a mí un plato que olía delicioso, pero tenía un color extraño. «Pavo relleno con especias», dijo. «Lo hice pensando en ti». Tomé los cubiertos con calma, pero no probé nada todavía. Lo observé. Sus manos temblaban ligeramente. Camila evitaba mirarme directamente. El reloj marcaba las 9 y el sonido del segundero era tan nítido que parecía cortar el aire. Entonces, Adrián se inclinó hacia mí, sonriendo. «Come, mamá». Lo hice con todo cariño. Clavé mi mirada en sus ojos y sentí un escalofrío. Esa sonrisa no era la de mi hijo, era la de un desconocido que sabía algo que yo no. Sonreí suavemente y respondí. «Entonces pruébalo tú primero, mi querido». Hubo un silencio largo, pesado. Camila se tensó. Adrián me miró, confundido, y luego soltó una risa forzada. «¿Desconfías de mí, mamá?» «No, hijo», dije con voz serena. «Solo quiero que disfrutemos juntos». Él tomó el tenedor, cortó un trozo pequeño y lo llevó a la boca. Camila lo miraba fijamente, sin parpadear. Yo mantuve la sonrisa. Y entonces ocurrió. A los pocos segundos, Adrián palideció. Su mano tembló. El tenedor cayó al suelo con un ruido metálico. Y luego, el plato. El sonido del cristal rompiéndose retumbó en toda la casa. Camila se levantó de golpe. «Adrián, ¿qué pasa?», gritó. Yo no me moví. Solo lo observé, con el corazón latiendo despacio. Él se llevó las manos al cuello, respirando con dificultad, los ojos vidriosos.
Después de unos segundos eternos, empezó a recuperarse. Tosió, bebió agua y me miró, pálido. Fue un mareo, balbuceó. Camila intentó sonreír, pero su rostro estaba desencajado. Yo me limité a decir, ¿ves, hijo? Por eso siempre es mejor probar lo que uno ofrece. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Después de aquel momento, la cena se volvió una farsa. Camila hablaba de trivialidades, intentando mantener una apariencia de normalidad. Adrián no decía palabra. Sus manos sudaban, sus ojos evitaban los míos. Cada tanto lanzaba miradas nerviosas hacia la cocina. Yo solo sonreía, fingiendo no notar nada. Cuando terminé mi plato, dejé los cubiertos sobre la mesa y me levanté. Ha sido una velada inolvidable, dije con una sonrisa en los labios. Camila intentó forzar una despedida cordial, pero su voz temblaba. Venga pronto otra vez, doña María José. Claro, querida, respondí. La próxima vez cocino yo. Salí de la casa con el abrigo cerrado hasta el cuello. La noche era fría y la nieve empezaba a caer. Cada paso que daba resonaba sobre el pavimento. Y mientras caminaba hacia la parada del autobús, lo supe con absoluta certeza. Mi hijo había intentado envenenarme. Me detuve, respiré hondo y miré el cielo. Las luces de Navidad parpadeaban a lo lejos, inocentes, ajenas al infierno que acababa de presenciar. Y fue en ese momento cuando juré que no volvería a llorar por él. Si mi propio hijo había querido verme muerta, entonces aprendería lo que significaba enfrentarse a una madre que ya no tiene miedo. Porque esa noche, entre el sonido del cristal roto y el sabor amargo del vino, entendí que algo dentro de mí también había muerto. Pero lo que nació en su lugar era mucho más fuerte. No dormí aquella noche. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y seguía sentada frente a la ventana, observando cómo la nieve cubría lentamente las calles. El silencio del invierno siempre me había parecido hermoso, pero esa noche sonaba distinto, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando a que yo comprendiera lo que realmente había ocurrido. En la mesa, el teléfono permanecía encendido. Lo tomé varias veces, con la intención de llamar a Adrián, de gritarle, de preguntarle por qué. Pero cada vez que veía su nombre en la pantalla, me invadía una calma extraña. Ya no era el llanto de una madre, sino la serenidad de alguien que ha dejado de suplicar explicaciones. Porque en el fondo, yo ya sabía la respuesta. Al amanecer, salí a caminar. El frío cortaba la piel, pero necesitaba pensar. Caminé hasta la iglesia del barrio y me senté en la última banca. El padre Luis, un hombre mayor que conocía a mi familia desde hacía décadas, me vio entrar y se acercó. María José, ¿ocurre algo? Padre, susurré. ¿Usted cree que un hijo puede desear la muerte de su madre? Él me miró con ternura, como si buscara las palabras adecuadas. La maldad existe, hija, pero el corazón humano es un laberinto. A veces, lo que parece odio no es más que miedo o ambición. ¿Y el perdón? El perdón no se da cuando lo piden, sino cuando tú ya no lo necesitas para seguir adelante. Sus palabras me atravesaron. Salí de la iglesia más confundida que al entrar, pero con una certeza en el pecho. No podía dejar pasar lo ocurrido. Al llegar a casa, abrí mi cuaderno viejo, aquel donde guardaba los papeles de la herencia de mi esposo. Entre ellos encontré una carpeta azul con documentos firmados meses atrás por Adrián. Eran los papeles que él me pidió revisar para mantener la casa a salvo. Pero al leerlos con detenimiento, noté algo que me hizo detener la respiración. Mi firma estaba falsificada. Las lágrimas empezaron a correr sin que pudiera detenerlas. Cada trazo era una puñalada. Adrián y Camila habían intentado transferir la propiedad a su nombre, y no lo habían logrado porque el notario, sospechando algo, había detenido el proceso. No lo sabía entonces, pero esa interrupción fue lo que me salvó la vida. La casa seguía siendo mía, y ahora entendía por qué me habían invitado a esa cena, por qué ese repentino reencuentro familiar, después de tantos meses de desprecio. Querían eliminarme antes de que descubriera la verdad. Durante el almuerzo recibí una llamada inesperada. Era doña Leticia,
la vecina de Adrián. María José, disculpe que la moleste, pero anoche vi algo raro en casa de su hijo. ¿Qué vio, Leticia? Después de que usted se fue, una ambulancia llegó, pero se fue al poco tiempo. Él parecía mal. Su esposa estaba llorando. Mi corazón dio un vuelco, así que no lo había imaginado. Adrián realmente se había intoxicado. Lo que quiso darme, terminó probándolo él. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. No sentí alivio ni alegría. Solo un vacío profundo, una mezcla amarga de tristeza y decepción, porque aunque él mereciera las consecuencias, seguía siendo mi hijo. Esa tarde me senté frente al espejo. Observé mi rostro, mis arrugas, mis ojos cansados. Por primera vez en años, no vi a una madre débil. Vi a una mujer que había sobrevivido a todo, a la pobreza, al duelo, a la traición. Y supe que esta historia aún no había terminado. La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega en silencio, en las manos de una madre que aprendió a esperar el momento adecuado. Fui a la cocina, abrí el cajón donde guardaba mis recetas y tomé un cuaderno pequeño. Allí, entre hojas amarillentas, guardaba una nota escrita por mi esposo, Antonio, antes de morir. Si algún día la oscuridad entra en nuestra casa, no la enfrentes con miedo. La verdad, tarde o temprano, se abre paso. Pero cuando lo haga, asegúrate de tener el corazón firme. Besé aquella nota y la guardé en el bolsillo. El corazón ya lo tenía firme. Ahora solo necesitaba la verdad. Al día siguiente, caminé hasta la farmacia más cercana. Pedí algo inusual, un análisis de residuos alimentarios. El farmacéutico, sorprendido, me preguntó si se trataba de una mascota. No, dije con una sonrisa helada. Se trata de algo mucho más importante. Guardaba una servilleta de la cena, aún con restos del plato que me sirvieron. La había tomado discretamente, sin saber por qué. Ahora entendía que mi instinto había actuado antes que mi razón. Cuando recibí los resultados, el corazón me golpeó el pecho. El informe decía: presencia de trazas de pesticida orgánico, común en productos para ratas. Mis manos temblaron. Me senté. Lo miré una y otra vez, sin poder creerlo. Mi hijo, mi propio hijo, había intentado matarme con veneno. No lloré, no grité, solo respiré, lento, sintiendo cómo algo dentro de mí se apagaba. El amor de madre seguía ahí, pero ya no era el mismo. Era un amor que había aprendido a defenderse. Guardé los documentos y los resultados en una caja de metal y la cerré con llave. La escondí bajo el piso de mi habitación, donde antes guardaba las cartas de Antonio, y mientras la casa se llenaba del olor del café recién hecho, me quedé mirando el vapor elevarse. Era como mi vida, efímera, frágil, pero todavía caliente. Sonreí. Ya no era una víctima, era una testigo, y pronto sería algo más. Esa noche escribí en mi diario: cuando el veneno viene de la sangre, no se cura con antídoto. Se cura con paciencia, porque hay heridas que no matan, solo te despiertan. Y yo ya desperté. Miré al cielo, y por primera vez desde que mi esposo murió, le hablé en voz alta: Antonio, amor mío, nuestro hijo ha cruzado una línea, pero te prometo que no me verá caer. El amanecer de aquel lunes tenía un aire extraño, pesado. No sé si era el invierno o la sensación de saber demasiado. Desperté antes del alba, con el corazón latiendo como si presintiera que algo estaba por romperse definitivamente. Había guardado los resultados del análisis, pero no la rabia que despertaron en mí, porque ya no era solo el dolor de una madre, era la indignación de una mujer que había sido traicionada por su propia sangre. Encendí la radio. Una vieja canción de amor sonaba en el fondo, esa que Antonio solía tararear mientras preparaba el desayuno. Por un momento cerré los ojos y casi pude oír su voz diciéndome: no dejes que te quiten la dignidad, María. Tomé una taza de café y me senté frente a la ventana. El sol aún no salía, pero el cielo empezaba a clarear, y con la primera luz del día tomé una decisión: descubrir hasta el último detalle del veneno que me habían servido. Fui al hospital donde trabajaba una vieja amiga de Antonio, la doctora Rebeca Molina, toxicóloga. Le mostré los resultados, intentando mantener la voz firme. Ella los revisó en silencio, frunciendo el ceño. Esto no es un error, María,
dijo al cabo de unos segundos. Lo que ingeriste pudo matarte en cuestión de horas, pero no lo hice. Respondí con calma. ¿Estás segura de que no comiste nada más esa noche? Segurísima. Adrián probó el mismo plato, y fue él quien cayó al suelo. La doctora levantó la mirada, sorprendida. Entonces alguien lo manipuló mal. Quizás la dosis fue calculada para ti, pero él terminó probándola primero. ¿Qué quiere decir eso? Que tu hijo no solo jugó con tu vida, sino con la suya. Me quedé en silencio, mirando la hoja con el nombre del compuesto. Fosfuro de zinc, un veneno barato, fácil de conseguir. Algo que cualquiera podría comprar en una tienda de jardinería. ¿Y si te dijera que sé quién lo consiguió? Pregunté. Entonces, hija, no lo digas todavía. Solo observa. El veneno revela más de lo que mata. Sus palabras quedaron grabadas en mí como un eco. Esa misma tarde decidí visitar la casa de Adrián. Llevé conmigo una bolsa de galletas y la excusa perfecta. Pasaba por aquí y quise ver cómo estabas, hijo. Camila me abrió la puerta. Llevaba el cabello desordenado y un gesto que intentaba ser amable. Doña María, qué sorpresa. Adrián no está, fue al médico. No te preocupes, querida. Solo venía a dejarle esto. La miré. Había algo distinto en ella. Sus ojos ya no tenían la misma frialdad, sino una mezcla de miedo y resentimiento. Me ofreció pasar, pero preferí quedarme en la entrada. Desde allí, mi mirada se posó en el mueble junto a la cocina. Había un frasco pequeño, con una etiqueta arrancada, el mismo tipo de frasco que usan para pesticidas. ¿Cómo está Adrián?, pregunté, fingiendo preocupación. Mal, respondió, sin disimular el fastidio. No come, no duerme. Dice que tiene pesadillas contigo. ¿Conmigo? Sí. A veces se despierta gritando tu nombre. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. Tal vez debería venir a verme. Nada como hablar con una madre para limpiar el alma. No sé si eso sea buena idea, dijo bajando la voz. Está inestable. Sus palabras me dieron más información de la que imaginaba. Sabía que mentía. No hablaba de preocupación, sino de miedo. Y ese miedo era mi primera victoria. Al volver a casa, abrí el cajón donde guardaba mis cartas. Tomé una vieja fotografía. Adrián de niño, con las manos llenas de harina, ayudando a su padre a amasar pan. Tenía la sonrisa más pura del mundo. Y pensé, ¿en qué momento te convertiste en mi enemigo? Esa noche no pude dormir. Soñé con Antonio. Vi su rostro borroso entre la niebla y escuché su voz decirme, «No te ensucies las manos. Haz que la verdad los queme». Desperté empapada en sudor y supe lo que debía hacer. Durante los días siguientes, comencé a juntar pruebas, llamadas, mensajes, documentos. Visité discretamente a un amigo abogado, el señor Vidal, quien había trabajado con mi esposo años atrás. Le conté todo, sin omitir detalles. Él escuchó en silencio, con el ceño fruncido. «Esto es grave, María, muy grave. Lo sé, pero no quiero venganza. Entonces, ¿qué buscas? Justicia. Y que aprendan lo que significa el miedo». Me prometió revisar los documentos de la herencia y proteger mis derechos. Yo, por mi parte, me propuse mantener la calma. La mejor venganza, aprendí, se cocina a fuego lento. 3 días después, Adrián me llamó. Su voz sonaba débil, distinta. «Mamá, necesito verte». «¿Qué ocurre?» «No sé. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, escucho el sonido del plato cayendo. Entonces ven mañana. Te prepararé algo ligero». Colgué el teléfono y me quedé mirando el vacío. Sabía que no me buscaba por cariño, sino por culpa, pero esa culpa era mi aliada. Porque mientras él buscaba consuelo, yo ya tenía la verdad. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, escribí una frase en mi cuaderno. «El veneno no siempre mata. A veces abre los ojos». Y al lado tracé otra línea. «Camila. Ella fue quien lo trajo a casa. Sí, ya no tenía dudas. Ella había sido la mente detrás del crimen, y aunque él lo permitió, ella lo ejecutó. El frasco, la comida, la idea, todo venía de ella. Pero no iba a enfrentarlos todavía. No. Decidí esperar, observar, dejar que su propio miedo los devorara. El destino, sin embargo, no tarda en mostrar sus cartas. 2 días después, mientras estaba en el mercado, escuché a 2 mujeres conversar.
¿Supiste lo de la esposa de Adrián?, decía una. Dicen que discutieron feo. Él le gritó que lo había arruinado todo, y ella le respondió que no iba a pagar por una vieja que debía estar muerta. Me quedé paralizada. El corazón me golpeaba el pecho. Sabía que tarde o temprano su odio los destruiría. Solo tenía que esperar, y cuando llegara el momento, yo estaría lista. Esa noche encendí una vela y recé, pero no por mí. Recé por ellos, por las almas que habían olvidado lo que era el amor. Y mientras el fuego danzaba, susurré con voz baja: no hay peor castigo que vivir sabiendo lo que hiciste, porque lo que el veneno no logró, la culpa se encargaría de terminar. El amanecer de aquel jueves olía a decisiones. Desperté antes del primer rayo de sol, con una sensación distinta. Ya no era la angustia de los días anteriores, sino una fuerza tranquila, una claridad que solo se alcanza cuando el dolor deja de doler. La noche anterior había soñado con Antonio otra vez. En el sueño me tendía la mano y decía: ya sabes lo que tienes que hacer, María. Y sí, ya lo sabía. El miedo había cumplido su función, me mantuvo viva. Ahora era tiempo de pasar a la verdad. Tomé mi abrigo gris, guardé en el bolso la carpeta con las pruebas, el análisis del veneno, los papeles falsificados, las notas del abogado Vidal, y salí rumbo al centro de la ciudad. El aire estaba helado, y cada paso resonaba como un eco de propósito. No iba a buscar venganza, iba a buscar justicia, y si la justicia humana no la daba, yo me encargaría de crearla. El primer lugar que visité fue el despacho de Vidal. Él me esperaba con gesto serio. He revisado todo, María. Los documentos falsificados, la firma, los intentos de transferencia. ¿Y? Tu hijo y su esposa estaban a punto de quedarse con tu casa. Hicieron 3 solicitudes notariales. 2 fueron rechazadas, pero una está en proceso. ¿En proceso? Sí. Presentaron nuevos papeles, con tu supuesta firma. Esta vez usaron un intermediario. Me quedé en silencio. Mi propia sangre me estaba robando, y encima había querido matarme para hacerlo más fácil. ¿Puedes detenerlo?, pregunté. Sí, pero necesito algo más fuerte que tu palabra. Pensé unos segundos. Luego saqué el sobre con los resultados del análisis. ¿Y si te dijera que tengo pruebas de que intentaron envenenarme? Vidal me miró con los ojos abiertos. ¿Tienes pruebas de eso? Sí, y tengo testigos que vieron la ambulancia llegar a su casa esa misma noche. Él respiró hondo, consciente de la gravedad. María, si lo haces público, destruirás a tu hijo. No, él ya se destruyó solo. Yo solo voy a mostrarle un espejo. Salí del despacho con un plan en la cabeza. Si quería exponerlos, no podía hacerlo como una madre dolida, sino como una mujer inteligente. Tenía que reunir pruebas, hacerlos caer con su propio peso. Por eso fui a visitar a doña Leticia, la vecina chismosa pero observadora que había visto llegar la ambulancia. Le llevé una canasta con pan y café caliente. Doña Leti, ¿recuerda aquella noche en que fue la ambulancia a casa de Adrián? Claro, ¿cómo olvidarlo? Fue un escándalo. ¿Podría firmar una declaración de que los vio? Solo por precaución. ¿Una declaración?, preguntó intrigada. Sí, quiero protegerme. Ella accedió, encantada con la idea de ser útil. Ese papel, con su firma, sería mi respaldo moral si las cosas se torcían. Esa tarde me senté en la cocina con una libreta y tracé un plan. En la primera página escribí: verdad, justicia, paz. Luego dibujé 3 columnas. ¿Qué sé? ¿Qué puedo probar? ¿Qué no deben saber aún? En la primera, escribí todo lo que había descubierto: intento de asesinato, veneno identificado, firma falsificada, transferencia en curso, ambulancia testigo. En la segunda, lo que podía demostrar: documento médico, informe químico, testimonio de la vecina, copia del expediente notarial. Y en la tercera, lo que debía guardar para el momento justo: la grabación. Sí, porque la noche anterior había decidido algo más audaz. Había comprado una pequeña grabadora. Y la próxima vez que viera a Adrián, pensaba usarla. No tuve que esperar mucho. 2 días después, me llamó. Mamá, Camila y yo queremos pasar a verte. ¡Qué sorpresa!, dije, fingiendo calma. Los espero con café y galletas. Cuando colgué, respiré hondo. Guardé la grabadora en el bolsillo del delantal y preparé la mesa. Encendí la radio, puse música suave
Y esperé. Llegaron al mediodía. Camila, impecable, con un abrigo rojo. Adrián, pálido y con el rostro demacrado. Intentaron sonreír, pero la tensión era evidente. «Qué gusto verlos», dije. «Siéntense». Sirví café. Durante unos minutos hablamos de banalidades, hasta que Camila soltó: «Doña María, queremos hablarle de la casa». «Ah, claro», dije con una sonrisa que le heló la sangre. Me imaginé que no habían venido solo por nostalgia. Adrián se removió incómodo. Camila siguió: «Pensamos que sería más práctico que usted se mudara a un lugar más pequeño. Esa casa requiere mantenimiento y sabemos que le cuesta». «¿Ah, sí?», respondí con serenidad. «¿Qué considerados? Podríamos venderla y dividir algo para usted», añadió Adrián, casi sin mirarme. Tomé un sorbo de café. «Qué curioso. Justo eso pensaba hacer yo». Ambos me miraron sorprendidos. «¿De verdad?», preguntó Camila. «Sí, pero antes de venderla quería revisar unos papeles y preguntarles algo». Saqué lentamente la carpeta de mi bolso. Camila se tensó. «¿Qué papeles?». «Estos», respondí. «Los que llevan tu firma, Adrián. Y la mía, falsificada». Él se puso blanco. Camila fingió sorpresa, pero su respiración la delató. «No sé de qué habla», balbuceó. «No te esfuerces, hija», dije con voz baja. «La verdad tiene olor. ¿Sabías? El mismo que deja el miedo cuando empieza a sudar». Adrián se levantó. «Mamá, no es lo que piensas». «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué pienso? ¿Que el veneno en la comida fue una coincidencia?». Camila palideció. «¿Qué dice?». «Digo», continué, acercándome, «que la próxima vez elijan un veneno menos vulgar. Ese que usaron lo detecta cualquier laboratorio». El silencio fue absoluto. La grabadora en mi bolsillo seguía girando, captando cada palabra. Adrián empezó a temblar. «Mamá, por favor». «Tranquilo, hijo», le interrumpí. «No voy a denunciarte». «Aún no». Camila me miraba con odio. Yo le devolví la mirada con algo más fuerte: compasión. Porque sabía que una mujer así no siente culpa, solo miedo. «Váyanse», les dije finalmente, «y piensen muy bien qué harán con la poca dignidad que les queda». Cuando la puerta se cerró, respiré profundo. Había ganado la primera batalla. Tenía todo: su reacción, sus palabras, su miedo. Pero aún no era el momento de exponerlos. Primero, quería verlos caer, lentamente. Encendí una vela frente a la foto de Antonio y susurré: «La verdad está en marcha, amor mío, y esta vez no la detiene nadie». Cuando la verdad dejó de ser un pensamiento y se convirtió en arma, supe que debía ser prudente. No quería triunfos ruidosos que luego pudieran volverse en mi contra. Quería una derrota limpia para ellos, una que no dependiera de mi llanto ni de mi venganza, sino de los hechos. Lo primero fue cuidar las pruebas: la servilleta con restos del pavo, el informe del laboratorio, la firma falsificada, la declaración de doña Leticia. Todo lo junté, lo ordené y lo deposité en manos del señor Vidal, que entendió desde la primera palabra que aquel caso era más que un conflicto familiar. Era un crimen. Vidal me aconsejó paciencia y cautela. «No lo publiques en la televisión ni en redes antes de tener el bloqueo notarial y la denuncia presentada», me dijo. «Si adelantamos pasos, podemos perder el control del proceso». Tenía razón. El orgullo me apretó la garganta, pero recordé la lección que Antonio me dejó en su librito de notas. La verdad no necesita gritos, necesita tiempo. Así que actué como actúa la gente que ha sido humillada muchas veces, con lentitud y disciplina. Presentamos la demanda preventiva y mientras el juez revisaba los papeles, yo trabajé en lo siguiente: la opinión pública. No vivo en un mundo de pantallas, pero conozco la radio del barrio, la emisora que Antonio escuchaba cada mañana y que todavía repetía las canciones de su juventud. Allí es donde decidí poner la grabación. No quería espectáculo, quería testimonio. La grabación no era una acusación sin contexto. Era una voz, la de mi propio hijo, que decía lo que pensaba hacer. Escuchar esas palabras por la radio fue como poner un espejo delante de todo el vecindario. No solo se oyó la intención de hacerme daño, sino la frialdad de quien la lideraba. Yo no hablé en ese momento. Dejé que el aire hiciera su trabajo. La reacción fue más rápida de lo que imaginé. Al día siguiente el notario recibió decenas de llamadas. El miedo,
que Camila creía controlar se volvió contra ella. Las tiendas del barrio comenzaron a comentar. Los jóvenes del taller dejaron de bromear con Marcos. Las madres que antes lo miraban con admiración conversaban a mi puerta. Sentí el cambio en la atmósfera. Ya no era la mujer frágil que se había ido a casa con una bufanda tejida. Era la que tenía pruebas. La comunidad, en silencio, decidió ponerse de mi lado. Eso no fue consuelo frívolo. Fue la devolución de la dignidad. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios, ¿qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar? No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Con la radio sonando mi grabación, la fiscalía ya no pudo mirar para otro lado. En la comisaría tomaron mi declaración con una profesionalidad que me sorprendió. Me hicieron preguntas puntuales, y yo les respondí con la calma de quien no busca venganza, sino certidumbre. Entregué la servilleta, el informe químico y el recorte del ticket de compra del pesticida que, gracias a la investigación del señor Vidal, habíamos localizado en la ferretería donde Camila había pagado en efectivo. Fue un golpe que no dejó lugar a dudas. El intento de envenenamiento era real y quienes lo planearon estaban cerca. Mientras tanto, yo seguí representando la vida que no quería perder. Hice sopa para las vecinas, doné mantas al orfanato, tejí bufandas para quienes temblaban de frío. Esa apariencia de rutina hacía que mis enemigos se sintieran seguros, pero la seguridad que ellos buscaban era la de quien confía en la impunidad. Yo, sin embargo, ya no necesitaba su silencio. Necesitaba la mirada pública. Y la mirada pública llegó con artículos en el periódico local y con conversaciones en la plaza. Camila, que antes movía los hilos detrás de una sonrisa, empezó a mostrar grietas. La vi salir sin maquillaje, con las manos temblorosas, hablar con conocidos que la evitaban. Recibí cartas, mensajes, abrazos de quienes nunca me habían ofrecido nada. Fue hermoso y extraño. El barrio, que antes me veía como un obstáculo insignificante, ahora me buscaba para agradecerme porque mi exposición había salvado a otros. Pensé que eso solo pasaba en los noticieros, me dijo una vecina llorando, pero usted nos mostró que la maldad a veces viene dentro de casa. Esas palabras pesaron más que cualquier aplauso en la radio. Comprendí que mi lucha había dejado de ser personal. Era una defensa colectiva. Hubo una respuesta inmediata de su lado. Amenazas veladas, mensajes borrados, el intento de comprar la lealtad de algunos conocidos. Nada funcionó. Cuando la orden de bloqueo llegó del juzgado, sentí que un escalón se cerraba. La casa quedó legalmente protegida y la transferencia se congeló. Camila recibió la noticia como quien recibe la sentencia de un jurado invisible. Sus manos se apoyaron en la mesa y por primera vez la vi derrotada. Adrián, por su parte, empezó a enfermarse del alma. La culpa siempre encuentra su manera de cocinarse dentro del pecho y no respeta la carne. Yo no celebré con estruendo. Caminé por mi cocina, prendí la radio pequeña que Antonio me dejó y, mientras la melodía antigua llenaba la estancia, me permití suspirar. El plan había funcionado, no por mis ansias de humillación, sino por mi disciplina en buscar pruebas y por la manera firme de pedir justicia. Había logrado que mi voz se uniera a la de otros y que la verdad, por fin, tuviera la habitación que le correspondía. Los días siguientes trajeron citaciones y audiencias. La fiscal entrevistó a testigos, la policía interrogó a la persona que vendió el pesticida y el notario declaró sobre las irregularidades detectadas. Aún así, yo mantuve mi rutina sencilla: coser, visitar el orfanato, compartir pan con quien lo necesitara, porque entendí que el verdadero efecto de mi plan no era destruirlos públicamente, sino reconstruir la vida que intentaron arrebatarme. Mientras la justicia caminaba, yo planté rosales en mi jardín, símbolo de que de las manos rotas también puede brotar belleza. Esa noche me acosté sin rencor. Lo que quedaba era una paz templada por la certeza. Había aprendido que la venganza sin verdad es un eco, y que la verdad, cuando se coloca con cuidado, no necesita de gritos para ser brutalmente eficaz. Y mientras la radio repetía otra vez aquella grabación, la voz de mi hijo resonó en el barrio como la advertencia de lo que se paga cuando se comercia con la vida ajena.
Yo cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía volver a confiar en el mañana. Dicen que la justicia divina no tiene prisa, y es verdad, porque cuando llega, no lo hace con truenos ni cadenas. Llega en silencio, disfrazada de insomnio, de remordimiento, de noches que parecen eternas. Eso fue lo que empezó a vivir Adrián, y lo supe porque el propio destino quiso que yo lo viera con mis propios ojos. Pasaron 2 semanas desde la denuncia. El barrio entero hablaba del caso, algunos con morbo, otros con tristeza. Yo caminaba tranquila, con el rostro sereno, saludando a todos como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que escuchaba mi nombre susurrado entre las calles, sabía que el veneno, el real y el moral, seguía haciendo efecto, solo que esta vez en los culpables. Una tarde, mientras regaba mis rosales, vi a Adrián al otro lado de la calle. No se atrevió a mirarme directamente. Estaba pálido, demacrado, con los ojos hundidos. Cruzó la vereda tambaleándose, y durante un instante creí que se acercaría a hablar conmigo. Pero no, solo se detuvo, bajó la cabeza y siguió caminando. Supe entonces que ya no era el mismo. El hombre arrogante que me gritó, «Come, mamá», lo hice con cariño, había muerto. El que caminaba ahora era su sombra. Camila, en cambio, se mantenía altiva, al menos en apariencia. Intentaba sostener la fachada de elegancia y control, pero incluso las mujeres más calculadoras tienen un límite. El suyo empezó a quebrarse una mañana, cuando llegó a la tienda del barrio y la dueña se negó a atenderla. «No queremos problemas, señora», le dijo con firmeza. Camila dejó las bolsas sobre el mostrador y se marchó sin decir palabra. Poco a poco, el rechazo social comenzó a rodearla como una muralla invisible. Las amigas dejaron de visitarla. Los vecinos cruzaban la calle para evitarla y hasta los niños murmuraban su nombre con miedo. Ya nadie veía en ella a la esposa exitosa de Adrián, sino a la mujer que envenenó a su suegra. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, el silencio era peor que cualquier sentencia. Adrián intentó sostenerse trabajando en una empresa de transporte, pero duró apenas unos días. El jefe lo despidió cuando se enteró de los rumores. Volvió a casa, con los bolsillos vacíos y el orgullo destrozado. Camila lo culpó de todo. Gritaba que por su torpeza los habían descubierto, que su estúpido mareo había arruinado el plan. Los vecinos escuchaban las peleas a través de las paredes. Una noche, mientras estaba en mi cocina, oí el sonido de un golpe seco. Luego, silencio. Y después, el llanto. No tuve que asomarme para saber lo que estaba ocurriendo. Cuando el odio se instala en una casa, se alimenta de lo que encuentra. Amor, rencor, miedo, todo se vuelve su comida. 2 días después, supe por doña Leticia que Camila se había marchado. Salió con una maleta y no miró atrás, me dijo. La imaginé alejándose por la carretera, con su abrigo rojo, ese que tanto me recordaba a una serpiente lista para mudar de piel. Y pensé, al fin el veneno regresó a su dueña. Adrián se quedó solo, sin esposa, sin trabajo, sin reputación, solo con la culpa. Una culpa que no lo dejaba dormir, que lo hacía caminar de madrugada por las calles desiertas, buscando perdón en las sombras. Una noche tocó a mi puerta. Eran casi las 2 de la mañana. Lo vi a través del vidrio, mojado, temblando, con la mirada perdida. Abrí sin decir palabra. «Mamá», susurró. «Pasa, hijo». Entró y se sentó frente al fuego. Sus manos temblaban tanto que derramó el té que le ofrecí. «No puedo más, mamá», dijo con la voz quebrada. Todo se vino abajo. Camila me dejó. Me quedé sin trabajo. Todos me miran como a un monstruo. «¿Y qué esperabas?», pregunté sin dureza, pero sin dulzura tampoco. Las semillas que uno planta, tarde o temprano florecen. Tú elegiste las tuyas. No quería que pasara así. ¿Así como, Adrián? ¿Conmigo muerta?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella me convenció, mamá. Me decía que era por nuestro bien, que con el dinero podríamos empezar de nuevo. Yo fui débil. Fuiste cobarde, lo interrumpí. Pero lo más grave no fue eso, hijo. Fue olvidar quién te dio la vida. Se llevó las manos al rostro y rompió a llorar como un niño. Durante unos segundos quise acercarme, abrazarlo, pero no lo hice. Había algo en mí que ya no podía retroceder. El perdón debía llegar más tarde,
No por lástima, sino por comprensión. Lo dejé desahogarse. Cuando levantó la mirada, me dijo, ¿qué vas a hacer conmigo? Nada, hijo. ¿Nada? Nada. La vida ya empezó a hacerlo. Se quedó mirándome, confundido, como si no entendiera que la verdadera condena no siempre necesita barrotes. A veces basta con la conciencia. Esa noche durmió en el sofá. Lo escuché moverse, susurrar, llorar, pedir perdón a medias, hablar dormido con su padre muerto. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya no estaba. Solo encontré una nota sobre la mesa. No merezco seguir viviendo bajo tu techo, pero algún día volveré cuando pueda mirarte sin vergüenza. Perdóname si puedes. Adrián. Doblé el papel y lo guardé en mi cuaderno. No por cariño, sino por memoria, porque incluso las heridas necesitan un registro. Los meses pasaron. Supe que Adrián trabajaba cargando cajas en un almacén, lejos del barrio. Algunos decían que se había ido del país, otros que vivía en una habitación pequeña, solo, sin hablar con nadie. No quise comprobarlo. Había cosas que era mejor dejar en manos del destino. Mientras tanto, el caso legal se resolvió. El juez cerró el proceso reconociendo la falsificación y anulando cualquier intento de transferencia. La casa volvió a mi nombre de manera definitiva, y aunque eso significaba ganar, no lo sentí como una victoria. Más bien, como el cierre de una herida que no volvería a sangrar. Una tarde, mientras regaba mis plantas, vi algo que me estremeció. Un pequeño sobre, sin remitente, en la puerta. Lo abrí. Dentro había una foto vieja. Adrián de niño, en brazos de su padre, sonriendo. Detrás, unas palabras escritas con su letra. Mamá, si la vida me da otra oportunidad, prometo usarla para honrarte. No lloré. Solo sonreí con una mezcla de tristeza y alivio, porque supe que, tal vez, el castigo había cumplido su ciclo, y que la caída de mi hijo tal vez sería el principio de su redención. Esa noche, encendí una vela junto a la foto de Antonio. El fuego tembló, reflejando mi rostro en el cristal, y susurré en voz baja, «Amor mío, ya está hecho». El veneno se limpió con verdad. Y ahora puedo descansar. Había pasado casi un año desde aquella noche en que Adrián se marchó. Un año de silencio, de ausencia, de rutina tranquila y noches serenas. Había aprendido a vivir sola otra vez, a disfrutar de mis pequeños rituales, el café al amanecer, la radio encendida con boleros, los rosales que florecían puntuales en primavera. Mi casa, la misma que ellos quisieron arrebatarme, se había convertido en mi refugio, en mi templo. Cada rincón tenía un nuevo significado. Ya no era la prisión del pasado, sino el lugar donde renací. No supe más de mi hijo durante todo ese tiempo. A veces oía rumores, que estaba trabajando lejos, que se había enfermado, que lo habían visto en la terminal, pero nunca confirmé nada. Aprendí a no perseguir sombras. Si la vida quería traerlo de vuelta, lo haría a su modo. Y lo hizo. Una tarde de otoño, cuando el sol empezaba a esconderse tras los tejados, escuché 3 golpes en la puerta. Eran suaves, casi temerosos. Por alguna razón, supe que era él. Me quedé quieta unos segundos antes de abrir. El corazón me latía despacio, pero con fuerza. Cuando giré la manija y vi su rostro, el tiempo pareció detenerse. Adrián estaba irreconocible. Había adelgazado. Su cabello tenía canas prematuras, y su ropa, aunque limpia, mostraba el desgaste de alguien que había vivido sin descanso. Sus ojos, sin embargo, eran otros. Ya no había soberbia en ellos, solo un cansancio antiguo y un brillo tenue de arrepentimiento. «¡Mamá!», susurró. «Hola, hijo». Mi voz sonó tranquila, sin dureza. «¿Puedo pasar?» «Claro. Esta sigue siendo tu casa, aunque la hayas olvidado por un tiempo». Entró despacio, como quien pisa terreno sagrado. Miró alrededor y respiró hondo. «Todo está igual», dijo, con una sonrisa débil. «No», respondí. «Todo está distinto. El que cambió fuiste tú». Nos sentamos frente al fuego. El silencio se alargó, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que tienen mucho que decir, pero no saben por dónde empezar. Finalmente, él habló. «He pensado tanto en ti, mamá. En lo que hice, en todo lo que perdí». «¿Y qué descubriste?», pregunté, sin mirarlo directamente. Que el dinero no era el problema, era yo,
Era mi ambición, mi orgullo, mi cobardía. Eso ya lo sabía, dije. Lo importante es si lo sabes tú. Él asintió. He trabajado en un taller mecánico estos meses. Vivo en una habitación pequeña, pero tranquila. No bebo, no fumo, no huyo. Eso ya es mucho. Y vengo a pedirte algo. ¿Qué cosa, hijo? Que me dejes ayudarte, aunque sea un poco. No supe qué responder. Ayudarme. Después de todo lo que había hecho, esas palabras tenían otro peso, pero algo en su tono me hizo bajar la guardia. ¿Cómo planeas ayudarme? Quiero reparar el techo del patio. Vi que tiene goteras. ¿Eso es todo? Por ahora sí. No quiero dinero, ni perdón rápido, solo trabajar como se debe. Su humildad me desconcertó. Durante años había soñado con verlo doblegado, arrepentido, pero ahora que lo tenía frente a mí, no sentí placer. Sentí paz, porque lo que veía ya no era el hijo que me traicionó, sino el hombre que por fin estaba pagando su deuda más grande, la interna. Mientras reparaba el techo durante los días siguientes, Adrián se quedaba a comer. Yo cocinaba en silencio, y él comía sin prisa, agradeciendo cada plato con sinceridad. A veces hablábamos de cosas simples, el clima, los vecinos, el precio del pan. Otras veces la conversación se quedaba suspendida en recuerdos. Una tarde, mientras lijaba la madera del marco de la puerta, me dijo: «¿Sabes, mamá? A veces sueño con papá». «¿Y qué te dice?» «Nada, solo me mira». Pero su mirada pesa más que cualquier palabra. Sonreí. Esa era su manera de enseñar. El silencio siempre fue su lección más fuerte. Creo que lo entiendo ahora. Me di cuenta de que estaba cambiando. No porque dijera las cosas correctas, sino porque ya no intentaba justificarse. Simplemente reconocía lo que había sido y aceptaba lo que era. Una noche, mientras cenábamos, Adrián dejó los cubiertos y me miró fijo. «Mamá, ¿alguna vez vas a poder perdonarme?». La pregunta me atravesó. Durante meses había imaginado ese momento, pero no de esa manera, no con su voz temblorosa, ni con lágrimas contenidas. Respiré hondo. El perdón no se pide, hijo, se demuestra. Lo sé. Pero, ¿crees que algún día pueda demostrarlo? Ya lo estás haciendo, dije suavemente. Estás aquí, no huyes, trabajas con tus manos. Eso ya es un principio. Él bajó la cabeza. A veces me despierto de madrugada pensando en esa noche, en tu voz diciendo: «Pruébalo tú primero», y siento que vuelvo a morir. «Pues déjalo morir de una vez», respondí. «No revivas ese momento. Empieza a construir uno nuevo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, mamá. No me agradezcas. Agradece al tiempo. Fue él quien te dio la segunda oportunidad». Los días siguientes transcurrieron con una paz que me sorprendía. Adrián seguía reparando cosas por la casa, y cada día parecía un poco más sereno. Una tarde, mientras terminaba de pintar la verja, me miró y dijo: «Mamá, no sé si aún soy digno de ti». «Nadie nace digno, hijo. Se vuelve digno cuando aprende de sus errores». Nos reímos juntos, y por primera vez en años, su risa no me dolió. Sonaba limpia, humana, viva. Esa noche, cuando se fue, me dejó un sobre la mesa. Dentro había un billete arrugado y una nota. «Para el techo, para la pintura, para lo que haga falta. No es mucho, pero esta vez quiero darte algo que venga de mí». Lloré. No por el dinero, sino por lo que representaba. El principio del cambio. Miré la ventana. La luna iluminaba el jardín. Los rosales florecían otra vez. Y en el silencio de esa noche, entendí que el perdón no era olvidar lo que me hicieron. Era poder mirar atrás sin rabia y adelante sin miedo. La paz tiene un sonido muy particular. Es como el rumor suave de una casa vieja cuando todo está en orden. El reloj que marca la hora exacta, el fuego que cruje sin asustar, las tazas que se golpean apenas al lavarse. Esa era mi vida después de todo. Serena, equilibrada, en apariencia, completa. Pero el pasado, ese que uno cree haber enterrado, tiene una habilidad perversa. Sabe encontrar grietas, aunque una crea que las ha sellado todas. Todo empezó una noche cualquiera, una noche de esas que no anuncian nada. Estaba tejiendo junto al fuego cuando escuché un ruido afuera. No era un animal, era algo distinto. Pasos, pasos lentos, medidos, como si alguien quisiera hacerse notar y esconderse al mismo tiempo.
Me levanté, apagué la lámpara y miré por la ventana. El jardín estaba iluminado por la luna, y al principio no vi nada, pero luego, junto al portón, distinguí una silueta, una mujer, alta, delgada, con un abrigo oscuro. El corazón me dio un vuelco. Sabía quién era. Camila. Sentí un frío que no venía del viento. No podía creerlo. Había pasado casi un año desde que desapareció, desde que se marchó con una maleta y la vergüenza en el rostro. ¿A qué volvía ahora? ¿A terminar lo que empezó? Por un momento, el miedo me paralizó. No por mí, sino por Adrián. Sabía que él estaba reconstruyendo su vida, que cada día que pasaba sin hablar de ella era una victoria pequeña pero real. Y ahora esa sombra volvía, justo cuando el sol empezaba a brillar. Golpeó la puerta una vez, luego otra. «Sé que estás ahí, vieja», dijo con esa voz que nunca olvidé. «No tengas miedo, solo quiero hablar». No respondí. Me quedé quieta, respirando despacio. Ella siguió hablando. «Tu hijo me busca, ¿sabes? Está desesperado. Cree que cambié. Pero no. Yo no cambio, María José. Yo cobro». El tono de su voz era venenoso, frío, y lo peor era que sonaba segura. A la mañana siguiente llamé a Adrián. «Hijo, ¿has visto a Camila últimamente?» Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. «¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué vino anoche?» «¿Qué?» «Sí, estuvo aquí, afuera». Escuché su respiración acelerada. «Mamá, no abras la puerta si vuelve. Por favor». «Tranquilo, no tengo intención de hacerlo. Voy para allá». «No, hijo, no vengas. Esto no se soluciona con gritos». Colgué antes de que pudiera insistir. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Sabía que Adrián estaba asustado, pero también sabía que había algo más en su silencio. Algo que no me decía. Esa misma tarde fui al pueblo a hacer unas compras. En la tienda, 2 mujeres cuchicheaban cerca del mostrador. «Dicen que la esposa de Adrián volvió», dijo una. «Sí, pero no sola. Viene con alguien». «¿Con quién?» «Con un hombre. Dicen que es su nuevo socio». El aire se me fue de golpe. Camila no solo había regresado, había traído refuerzos, y eso no podía significar nada bueno. Volví a casa rápido, con el alma apretada, no por miedo físico, sino por intuición. Sabía que ella no era de las que regresan por arrepentimiento. Regresaba porque algo le faltaba, o porque había descubierto algo que aún le dolía perder. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, escuché el ruido de un motor detenido frente a la casa. Me asomé. Un coche oscuro, con los faros apagados, estaba estacionado en la calle. Permaneció allí unos minutos. Luego se fue. No dormí, solo recé. No pedí protección, sino claridad. Necesitaba saber qué buscaba, y, en el fondo, ya lo sospechaba. 2 días después, el golpe definitivo. Llegó una carta sin remitente. El sobre estaba húmedo, escrito con tinta apurada. La abrí y sentí un escalofrío al leer las primeras líneas. «Vieja, todavía guardas algo que me pertenece. Tú sabes de qué hablo. No me hagas buscarte otra vez». C. Era su letra. Esa caligrafía elegante, redondeada, pero con trazos cortantes. Sabía de qué hablaba. Los papeles del juicio. Camila creía que aún tenía las copias originales, los documentos con su nombre falsificado, la grabación. Y en parte, tenía razón. Todo seguía guardado bajo el piso de mi habitación. Pero lo que no sabía era que ya no servían de nada. El caso estaba cerrado y yo era la única propietaria legal. Sin embargo, esa mujer no buscaba justicia. Buscaba revancha. Fui a ver al abogado Vidal. Le mostré la carta. Él la leyó y dijo: «María, esto es una amenaza». «Lo sé. ¿Puedo pedir una orden de restricción?» «No». «¿Por qué no?» «Porque quiero verla». Me miró como si estuviera loca. «¿Verla?» «Sí, quiero que venga. Quiero mirarla a los ojos». Vidal se pasó la mano por la frente. «Sabes que puede ser peligroso». «Más peligroso es vivir con miedo, doctor». Esa noche escribí en mi diario: «El miedo no se vence huyendo, se vence mirándolo a los ojos. Si el pasado quiere volver, que venga. Pero esta vez no me encontrará débil». Dejé la carta sobre la mesa, junto a una vela encendida, y abrí las ventanas. El viento helado entró en la casa, apagando las sombras que quedaban, y mientras el fuego crepitaba, susurré para mí misma: «Que venga, si se atreve,
El aire estaba quieto, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Sabía que vendría esa noche. Lo supe por la forma en que los perros comenzaron a ladrar, por el crujido del portón, por la sombra que se movió frente a la ventana. No me moví. Me senté en mi mecedora, con una taza de té caliente entre las manos, y esperé. El golpe en la puerta fue firme, decidido. «Ábreme, María José». Esa voz, fría, arrogante, tan segura de sí misma como siempre. Tomé aire, apagué la lámpara y abrí. Allí estaba Camila. Parecía un fantasma del pasado. Tenía el cabello despeinado, la cara pálida, y los ojos, esos ojos que antes brillaban de ambición, ahora tenían un brillo febril, casi enloquecido. Llevaba un abrigo largo, y bajo él pude notar que escondía algo entre las manos. «Buenas noches», dije, con calma. «No venía por cortesías», respondió ella, cruzando el umbral sin esperar invitación. «Nunca las tuviste». Se detuvo en medio de la sala y observó todo. Miró las fotos en la pared, las flores sobre la mesa, los cuadros de Antonio. «Qué ironía», murmuró. «Esta casa huele igual que antes, aunque tú ya no lo eres». «No, Camila, ya no soy la misma». Se giró hacia mí, sonriendo con una mueca torcida. «Entonces sabes por qué estoy aquí». «Por los papeles», respondí sin dudar. Ella asintió. «Exacto, los documentos, la grabación, todo eso que hiciste para destruirnos. No los tengo». «Mentira». Su voz se volvió aguda. «Los escondiste». Di un paso hacia adelante. «¿Y para qué los quieres, Camila? El caso está cerrado». «Ya nadie te acusa». «No lo entiendes», gruñó. «Esos papeles son mi ruina. Si alguien vuelve a sacarlos, estoy acabada. Entonces no los busques más. No te preocupes, no los usaré». Camila rió. Una risa rota, como la de alguien que ya no distingue la realidad. «¿Crees que confío en ti? Tú me quitaste todo. Mi esposo, mi reputación, mi vida». «No, Camila, tú lo hiciste sola». Ella se acercó tanto que pude sentir su aliento. Olía a vino y desesperación. «Adrián te idolatra otra vez», dijo con rabia contenida. «Cree que eres una santa, pero yo sé quién eres en realidad, una vieja manipuladora que se hace la víctima». «Yo solo sobreviví», respondí con firmeza. «Tú fuiste la verdugo». Camila dio un paso atrás, temblando. Por un momento pensé que iba a llorar, pero no. Sacó algo del bolsillo del abrigo, una grabadora antigua. «¿Te suena conocida?», preguntó, con una sonrisa que me heló el alma. Era igual a la que había encontrado dentro de la almohada de Antonio. «¿De dónde sacaste eso?», pregunté. «De tu cuarto, hace mucho tiempo». La encendió. La voz que salió de aquel aparato era inconfundible. La de mi esposo, Antonio. «Camila, si escuchas esto, significa que lo descubrí todo. No la lastimes. Si tocas a María José, juro que la verdad saldrá a la luz». Me quedé paralizada. Camila apagó la grabadora. «Lo sabía. Él te cubría. Siempre lo hizo. Y ahora me doy cuenta. Él también te dejó su dinero, ¿verdad?» «No», mentí. «Me dejó paz». Ella dio un grito. «Mentira. Todo fue tu plan. Tú provocaste que desconfiara de mí, que me rechazara, que me dejara fuera de su testamento. Tú me robaste mi futuro». «Yo no robé nada, Camila. Fuiste tú la que quiso matarme». El silencio cayó como un trueno. Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No fue mi idea, María», susurró, bajando la mirada. «Fue de él». «¿De Adrián?», pregunté, sin creerlo. «Sí, fue él quien me dijo que lo hiciéramos, que si tú morías, todo sería nuestro». Me quedé muda. Camila levantó la vista. «Yo solo lo amaba, y lo sigo amando, aunque él ahora me odie». «Entonces el veneno no fue solo mío, ¿verdad?», dije con calma. «Fue compartido». Camila asintió. «Y tú fuiste más lista. Nos hiciste caer». «No, Camila. Ustedes se tropezaron solos». Se acercó a la chimenea, dejando la grabadora sobre la mesa. Sus manos temblaban. «Dame esos papeles, María. No quiero volver a hacerte daño. Pero si no me los das, ¿qué? ¿Volverás a intentar matarme?». Su mirada se quebró. Por primera vez no vi odio en ella. Vi culpa. «No puedo con esto», murmuró. «No duermo, no vivo, no respiro. Cada vez que cierro los ojos, escucho su voz. No la lastimes». Una lágrima corrió por su mejilla.
Ya no quiero más guerra, Camila. Yo tampoco, dijo, dejando caer el abrigo. De su bolsillo, en lugar de un arma, sacó una pequeña botella de vidrio. Dentro, un líquido transparente. Pensé que sería para ti, susurró, pero creo que será para mí. No, grité, avanzando hacia ella, pero ya había desenroscado la tapa. La botella cayó al suelo, vacía. Camila se derrumbó entre mis brazos. Lloré, no por ella, sino por todo lo que representaba, la miseria humana, el veneno de la ambición, la ruina que deja el odio cuando se disfraza de amor. Llamé a la ambulancia, pero ya era tarde. Murió con los ojos abiertos, mirando la foto de Antonio en la pared. Me arrodillé junto a su cuerpo y susurré, que el cielo te dé la paz que no supiste buscar aquí. Cuando la policía llegó, yo solo dije la verdad. Vino a buscar el pasado, y el pasado la encontró. El amanecer después de la tragedia fue distinto a todos. El sol entraba tímido por las cortinas, pero su luz no me lastimaba los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo al abrirlos. La noche anterior había sido el fin de una historia que tardó demasiado en apagarse. Camila se fue como vivió, en silencio, con un gesto de soberbia mezclado con arrepentimiento. Y aunque nadie lo entendería, yo no la odiaba. El cuerpo fue retirado por la policía cerca de las 3 de la madrugada. Me hicieron preguntas, tomaron notas, revisaron la botella rota. Yo respondí con calma, sin lágrimas ni temblores, tal vez porque no quedaba nada que llorar. Había sido una guerra larga y la última batalla se había librado en mi propio salón. No gané nada, pero tampoco perdí. Solo terminé. Los días siguientes fueron silenciosos. El pueblo entero volvió a hablar, a murmurar, a juzgar. Algunos decían que yo tenía mala suerte, otros que era una mujer peligrosa. Aprendí a no escuchar. A esas alturas, las opiniones ajenas eran un eco sin fuerza. Lo único que me importaba era cerrar el círculo, y ese cierre vino en forma de una visita inesperada. Una tarde, mientras regaba mis plantas, vi acercarse a Adrián. Traía flores en las manos, flores blancas. Cuando llegó al portón, no dijo nada. Solo me miró con esos ojos cansados, tristes, pero sinceros. Lo dejé pasar. La policía vino a verme, dijo finalmente. Me contaron lo de Camila. Sí, no sé qué decirte, mamá. A veces no hay nada que decir, hijo. Solo aceptar lo que fue. Él bajó la cabeza. Nunca pensé que todo acabaría así. Nadie lo piensa cuando empieza algo que cree controlar. Se quedó en silencio largo rato, mirando el jardín. Los rosales estaban en flor, y el aire olía a tierra mojada. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó. Sí, respondí con una leve sonrisa. Puedes quedarte a cenar. Esa noche comimos sopa caliente y pan fresco. No hubo grandes discursos ni disculpas solemnes. Solo 2 personas que compartían la misma historia, intentando respirar en paz. A veces nos mirábamos y sonreíamos sin palabras. Y en ese silencio, entendí que el perdón no es un gesto, sino un proceso. No se da en un instante, sino en los pequeños momentos en los que el alma deja de doler. Después de cenar, Adrián se levantó y me dijo: «Voy a reconstruir mi vida, mamá. Desde abajo. Eso quiero oír. ¿Me visitarás? Si lo haces bien, no hará falta. Estarás en paz, y eso me bastará». Antes de irse, dejó las flores blancas sobre la mesa. «Son para ella», dijo. A su manera, también fue una víctima. Asentí. No podía negar que, en el fondo, tenía razón. Esa noche encendí una vela junto a las fotos de Antonio y Camila. Las miré largo rato. El fuego de la vela bailaba entre ambas imágenes, como si quisiera unirlas por última vez. Recordé la voz de Antonio en la grabadora, su advertencia: «No la lastimes». Y pensé que, de algún modo, esa frase había sido una profecía, porque al final, Camila no me lastimó. Se lastimó a sí misma, y yo, por primera vez, podía soltar el rencor. Me senté en la mecedora, con una manta sobre las piernas. Afuera llovía suavemente. La lluvia golpeaba el techo reparado por mi hijo, ese mismo que un día intentó destruirme. Y sonreí, porque la vida, con toda su crueldad, también sabía ser justa cuando quería. Esa noche dormí sin pesadillas, sin sueños, sin fantasmas, solo un silencio cálido, como el abrazo que siempre esperé. Y al despertar, lo supe. Mi historia, con sus cicatrices, ya tenía final.
No de cuento, sino de verdad. Un final donde la justicia no vino de un tribunal, ni del castigo, sino de la paz que uno se gana cuando decide no volver a odiar. Han pasado 3 años desde entonces. Adrián reconstruyó su vida. Abrió un pequeño taller, se casó con una mujer buena, y me llama cada semana. A veces viene a verme los domingos, trae a su hija, mi nieta, una niña de ojos claros que me recuerda lo que perdoné. Cada tarde, cuando cae el sol, me siento frente al jardín. Miro los rosales y pienso en lo lejos que llegué. A veces todavía escucho la radio de Antonio. Otras, me limito a cerrar los ojos y agradecer. La vida no me devolvió lo que perdí, pero me dio algo mejor. La paz de saber que sobreviví sin convertirme en lo que me hizo daño. Y esa fue mi historia. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo relatos que llegan al alma. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.